Chicas, miren este tutorial que les traje de Stitch. Voy a estar haciendo este tutorial un poquito más lento, pero es el mismo que les dejé en Reels. Así que si les gusta un poco más rápido, en Reels está la parte un poquito más acelerada. Aplicamos dos capas de base. En este caso yo escogí una base rosada clarita. Y le voy a estar haciendo unos difuminados en las dos esquinas. Estos difuminados se los hice con una espuma de maquillaje. Le coloqué dos capas para que se vea un poco más profundo en las orillas. Después de esto meto a lámpara y voy a aplicar un poquitico de base coat. Antes de catalizar voy a adherirle todos estos glitter y ahí sí lo meto a lámpara y después los encapsulo con un top mate. Meto a lámpara y después voy a estar dibujando con un lápiz. Si ustedes no quieren utilizar el lápiz, lo pueden hacer con painting gel. Que sea un tono como muy clarito, un tono nude, puede ser blanco, puede ser un gris, para que estas líneas no queden tan marcadas. Entonces, vamos a estarlo haciendo con este lápiz. Yo en este caso escogí un lápiz que no fuera tan oscuro. Me está costando un poquito hacerlo, pero ustedes pueden usar un lápiz con el carboncillo más oscuro. A mí me gusta este porque no marca tanto. Después de hacer el boceto al lápiz, vamos a aplicarle el tono que más tenga la caricatura. En este caso es el más oscuro, para ahorrar un poquito más de tiempo, ya que aplicamos el tono que está en más cantidad y con los más pequeños arreglamos los detalles. Siempre preguntan que con qué esmaltes hacemos estas caricaturas. Casi siempre las hacemos con painting gel, ya que estos tienen una pigmentación mucho más alta que los semipermanentes normales, pero sí también se pueden hacer con los semipermanentes normales, sino que a veces toca pasarle dos capas porque quedan como parchosos. ¿Y con qué pinceles trabajamos? Pues cuando la caricatura tiene como mucho espacio de un solo color, es mejor aplicarlo con un pincel un poquito más grueso, pero cuando tiene tantos detalles podemos aplicarlo con un liner, así como lo estoy haciendo acá, que agarro un pincel un poquito más grueso y lleno algunas partes que sí tienen mucho más cantidad del producto. Pero con estas líneas, estos detalles que tiene esta caricatura, pues utilizo un pincel un poquito más delgadito. Esa es mi preferencia. Acá ya estamos terminando de aplicar el tono azul y miren que en las uñas yo le apliqué un tono azul un poquito más oscuro, que es el mismo azul que voy a estar usando para los difuminados, o sea, las sombras. En las orejas pueden aplicarle un tono como un lila clarito o pueden aplicarle este rosado, porque creo que a veces le cambia el color. Para sombrear, yo lo que hice fue aplicar el tono. En este caso en las orejas le apliqué un tono rojo, pero ustedes pueden aplicar un fucsia. Y con el pincel seco, o sea, voy a quitarle el exceso de producto y voy a empezar a palmear el producto desde adentro hacia afuera para difuminarlo. Aquí las sombras sí ya tienen que guiarse ustedes por las caricaturas. Le hice el difuminado de dos maneras. En algunas partes lo hice con el pincel seco y en otras partes lo hice utilizando base para que ustedes vieran cómo queda. Hay algunas personas que aplican en el tono que van a usar de sombra, le aplican un poquito de base para que este tono quede translúcido y entonces se les hace un poquito más fácil el difuminado, pero a mí me gusta trabajar con el tono tal como está. Pero el otro difuminado también queda muy bien. Para la panza, que es un azul un poquito más clarito, utilicé un azul más claro como el que le apliqué de primero, el que tiene más cantidad el Stitch. Y ya los ojos los hice en totalmente negro, pero ustedes pueden aplicarle un poquito de azul que sea más oscuro y hacen un difuminado y esto queda espectacular, que lo hice en el que tengo en la parte de atrás. Ese que tengo en la parte de atrás sí le hice ese difuminado. En este no, porque quería ver cómo quedaba de otra manera. Ya comenzamos a hacerle todo el delineado. El delineado sí les recomiendo que utilicen un liner que tenga menos pelitos y que sea un poquito más largo para que les quede las líneas delgaditas. Cuando el liner es largo, es como mucho más fácil trabajarlo en estas líneas delgadas, pero también tiene que tener menos pelos. Y si tienen muchos pelos pueden cortarlos y dejarlos del espesor que ustedes quieran.
Aquí ya pueden ver cómo va quedando este Stitch, cómo le hice las manitos. Ya empecé a colocar lo que son las luces. Las luces van al contrario de donde están las sombras, entonces tienen que fijarse muy bien dónde le colocan las luces, pero la caricatura a veces trae donde van todas las sombras. Le voy a hacer un contorno de brillo para que la caricatura quede brillante y el fondo quede mate. Entonces aplico el top coat por todo el borde por toda la caricatura, perdón. Y lo volteo para nivelar este top y así queda la caricatura, chicas. Díganme si no les gusta, divina. Me encanta.